Buenos días, hermanos, vamos a tener el tiempo de la palabra y vamos a comenzar entregando este tiempo en oración. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Te pedimos que tú puedas abrir nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro entendimiento para recibir este mensaje, Señor. Te pedimos, Señor, que tú puedas, Señor, utilizar a este pecador, Señor, para compartir tu mensaje, Señor, y que tu gloria, la gloria de este mensaje, Señor, no sea disminuida, Señor, por la imperfección, Señor, al momento de compartirla. Te pedimos, Señor, que lo que vayamos a aprender esta mañana lo podamos poner por obra en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a tener este tiempo de la palabra y vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Gálatas. Y vamos a recordar que la semana pasada con el pastor Pablo James hemos visto este pasaje en el cual el apóstol Pablo reprendía de una manera dura al apóstol Pedro por una situación en la cual habían atravesado en Antioquía. Pues cuando se encontraban en esta región, el apóstol Pablo, Pedro, Bernabé y los judíos que estaban ahí compartían con gentiles creyentes, es decir, compartían con personas que no siendo judías sí habían creído en la fe de Jesucristo. Sin embargo, cuando llegan enviados de Jerusalén de parte de Jacobo, es decir, judíos judaizantes, Pedro se retrae, es decir, deja de compartir y de comer con ellos. Y en esa hipocresía arrastra a otros hermanos, inclusive a Bernabé, que era uno de los líderes de la iglesia. Y esta era una situación totalmente mala, una situación para condenar. Y justamente el apóstol Pablo reprende de manera dura a Pedro, porque le cuestiona y le dice si él, siendo judío, vivía como los gentiles, es decir, compartía y comía con ellos, ¿por qué ahora se retraía y dejaba de compartir? ¿Por qué ahora quería él pertenecer a ese pensamiento y compartir con los judíos que pensaban que tenían que judaizarlos, es decir, que los querían circuncidar? Entonces él le hace una reprensión muy dura y el objeto de esa reprensión es justamente lo que vamos a ver esta mañana. ¿Por qué lo había reprendido de esta manera? ¿Cuál es el sustento de esa reprensión? Muchas veces nosotros somos reprendidos por seres queridos, por ciertas actitudes que nosotros tenemos, pero no entendemos cuál es el objeto de esa reprensión. Yo me pongo a pensar que cuando era niño y veía a mi mamá en la cocina y le preguntaba ¿qué vamos a comer?, mi mamá me contestaba come callado. Y creo que es una respuesta que hemos recibido la mayoría de los niños cuando hemos hecho esa pregunta. Ahora, cuando mi mamá me contestaba eso, yo no me sentía satisfecho porque yo no sabía realmente qué era el come callado. Era dulce, salado, era pollo, carne de res, no entendía qué era el come callado. Y la idea básicamente de esa respuesta por parte de mi mamá era hacerme entender que no era tan importante saber qué íbamos a comer, sino lo importante era que ese día sí íbamos a comer. Pero claro, como mi mamá no me explicaba de esa manera, entonces yo seguía preguntando, recibiendo la misma respuesta. Sin embargo, en este caso, el apóstol Pablo realiza esta reprensión al apóstol Pedro, pero explica el objeto de la misma. Y el objeto de la misma era que entienda que debemos vivir para Dios de una manera correcta. ¿Cómo debemos vivir para Dios? Ese era el objeto de la reprensión. Y es justamente lo que vamos a ver esta mañana. ¿Cómo debemos vivir para Dios? Y lo vamos a ver a través de dos puntos. ¿Cómo debemos vivir para Dios en la fe de Jesucristo? Y punto número 2, no reedificando lo viejo. Y quisiera por favor que vayamos al texto en Gálatas, el capítulo 2, los versículos 15 al 19, dice lo siguiente. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora bien, si buscando ser justificados en Cristo también nosotros resultamos ser pecadores, ¿es por esto Cristo ministro de pecado? De ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Yo por la ley morí para la ley a fin de vivir para Dios. Entonces vamos a comenzar con el primer punto, respondiéndonos a esta premisa, al objeto de esta reprensión, ¿cómo debemos vivir para Dios? Y el primer punto es en la fe de Jesucristo, y quisiera volver a leer los dos primeros versículos, pero quisiera utilizar una versión bíblica diferente, una versión con un lenguaje más sencillo. Voy a utilizar la Nueva Traducción Viviente. Y dice así los versículos 15 al 16. Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles.
Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. A partir de este punto, Pablo explica la doctrina de la justificación, es decir, la salvación solamente por fe y no por obras. Pero es preciso que antes podamos definir, podamos explicar esta palabra justificación. Justificación es un concepto legal que significa ser declarado justo, ser declarado absuelto, ser declarado y tratado como justo. Y esto solamente es posible por el sacrificio de Cristo, porque Él vivió la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. Esa vida perfecta que Dios exigía, esa vida perfecta en la cual Dios quería que nosotros obedezcamos a su ley, que vivamos en su ley, pero en la cual no pudimos hacerla, porque nosotros vivimos constantemente en pecado. Y ese pecado presente en nuestras vidas trae como consecuencia la muerte. La paga del pecado es la muerte. Esa muerte ha caído justamente en Jesús, en la cruz, la cual nosotros, al creer en ese sacrificio en la cruz, podemos ser declarados justos. Es de esa manera como nosotros podemos ser declarados justos, podemos ser justificados. Ahora bien, Pablo les recuerda a Pedro que ellos son judíos de nacimiento y no, entre comillas, pecadores, como los gentiles, en alusión a la referencia del hecho de que el simple hecho de haber nacido en una cuna judía, en una familia judía, ellos pensaban que eran salvos. El judío pensaba que solamente por el hecho de pertenecer étnicamente a Israel ya era considerado salvo. De hecho, la oración común del gentil era agradecer a Dios por no haberlo hecho mujer, por no haberlo hecho perro y por no haberlo hecho gentil. Pero ese pensamiento no era el que compartían. Pablo le recuerda a Pedro que ese pensamiento del judío común no era lo que ellos creían. Pues el siguiente versículo les recuerda que una persona es declarada justa. Ellos saben, dice, que una persona es declarada justa ante Dios por la fe de Jesucristo y no por la obediencia a la ley, porque sencillamente nadie puede ser declarado justo por obediencia a la ley, porque nadie ha cumplido con la ley de Dios. Todos hemos pecado. Nadie puede decir que ha vivido una vida sin pecar. Entonces, al tratar de una manera diferente a los gentiles, después de haber compartido con ellos, eso era una incoherencia de parte de Pedro. Más aún, si en el capítulo 10 de Hechos, Pedro había tenido una experiencia personal en la conversión del gentil Cornelio y con los de su casa. Y además, en Hechos 15, en el denominado primer concilio en Jerusalén, el propio Pedro recuerda a los judíos que ni siquiera sus propios padres han podido cargar con ese yugo de cumplir la propia ley. Ahora bien, los judíos tenían ciertamente una ventaja respecto a los gentiles, puesto que a ellos se les había confiado la ley de Dios. Pero también los judíos estaban conscientes de que no podían ser justificados por sus propias obras. Fíjense que Dios se los manifiesta desde el principio. Podemos verse en Job, que es uno de los libros más antiguos de la Biblia. En Job, el capítulo 25, el versículo 4 dice lo siguiente: ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Y en Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Finalmente, el Salmo 143, los primeros versículos, sentencia de una manera clara al decir: oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, responde por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Es decir, los judíos tenían el conocimiento de que no podían ser justificados por sus propias obras. Y es por eso que en el versículo 16 Pablo reitera 3 veces que el hombre no puede ser justificado por sus propias obras. Pero así como los judíos sabían que no podían ser declarados justos por sus propias obras, también tenían el conocimiento que sí podían ser justificados por la fe. Y es justamente el argumento que va a utilizar el apóstol Pablo a partir del capítulo 3, que lo vamos a ver en las siguientes semanas. Es justamente el argumento que utiliza el apóstol Pablo para explicar que no somos justificados por obras, sino por la fe en Jesucristo, y va a apelar a un personaje que para ellos es muy conocido, muy querido, muy entrañable, el cual es Abraham. Abraham es considerado por ellos como su padre. Ellos mismos referían y decían: somos hijos de Abraham. Pero el propio Abraham fue declarado justo no por sus obras, sino por su fe.
y no una fe ciega, sino en el que había de venir, es decir, en Jesús. Además nos va a recordar, en el capítulo 3 más adelante, Pablo, que Abraham, a momento de darle la promesa a Dios a Abraham, incluía a los gentiles. Fíjense en Génesis, el capítulo 12, la segunda parte del versículo 3 dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es decir, en el plan de salvación de Dios, desde el principio, estaba contemplado que sería no por obras, sino por la fe en el sacrificio de Jesucristo, y además también contemplaba a los gentiles. Por esta razón, Pablo recuerda que ellos habían creído en Jesús para poder ser declarados justos, es decir, por su fe en Jesucristo. Y esta es la verdadera manera de tener una verdadera relación con Dios, una verdadera vida para Dios. Es la manera correcta de vivir para Dios en la fe de Jesucristo. Imagínense el caso de una persona a la cual le hace regalo a otra, y esta que ha recibido el regalo posteriormente quiere pagarle ese regalo, es decir, quiere devolverle con dinero ese obsequio. Obviamente la persona que ha realizado el regalo se va a ofender, pero es justamente la manera en la cual nosotros entendemos o vivimos lamentablemente muchas veces nuestra vida, entendiendo que nosotros hemos sido salvos por la gracia de Dios, por ese regalo inmerecido, por ese sacrificio en Jesucristo. Pero en nuestro diario vivir muchas veces nosotros, aún teniendo ese conocimiento de ese regalo inmerecido, nosotros tratamos de vivir nuestras vidas por obras. Es por eso que cuando vemos a un hermano que no crece según nuestros parámetros de santidad, lo despreciamos y le ponemos cargas que ni siquiera nosotros somos capaces de cumplir. Es decir, de alguna manera nosotros nos convertimos en una especie de judíos judaizantes. Nos convertimos en personas legalistas, olvidando que nosotros fuimos salvados y hemos crecido en el Señor, crecemos todos los días en el Señor por su gracia y no por el cumplimiento de nuestras propias obras, de nuestras obras legalistas. Pero nosotros muchas veces no asimilamos esta situación de que cada persona tiene un crecimiento personal, un crecimiento aparte, independientemente de nuestros propios criterios. Olvidamos que en Filipenses 1:6 el Señor dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó la obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Muchas veces nosotros medimos la santidad o el compromiso de una persona a través de obras de piedad que hace. Por ejemplo, si no participa en todos los grupos de estudio de la iglesia, o si no viene temprano a ayudar a los ujieres de la iglesia, entonces lo descalificamos. O si nosotros decidimos orar de madrugada y esa persona no puede o no quiere definitivamente venir a orar, nosotros asumimos que esa persona no ama a Dios como debería, o no tiene una relación con Dios como debería. Y esa es una manera en la cual nosotros expresamos de alguna manera que nosotros nos confiamos en nuestro rendimiento personal. Nos volvemos en personas legalistas. Un legalista es cualquier persona que se comporta como si pudiera ganarse la aprobación y el perdón de Dios a través de su desempeño personal. Como cuando vemos a niños pequeños en el jardín que hacen todo lo posible, se esfuerzan por agradar a su maestra, por cumplir con todas las cosas para ganarse una estrellita en la pared. Y mientras más estrellitas se ganen, están convencidos que son mejores que los otros niños y que tienen una mejor relación con su profesora. Y conozco líderes en iglesias que cuando otros hermanos no cumplen con los parámetros o estándares de activismo en su iglesia, los descartan. En una ocasión, en una reunión en una iglesia, un líder encomendó a otro traer el refrigerio para un estudio bíblico. Lamentablemente esta persona no pudo traer el refrigerio y además llegó tarde. La persona líder que le había encomendado esta misión lo descalificó totalmente en su equipo de apoyo y a partir de ese momento lo trató como una persona infiel a Dios. Y creo que todos de alguna manera hemos obrado de esa manera en nuestras vidas y hemos tratado a otros hermanos de esa manera. Es decir, hemos medido nuestro amor a Dios y el de otros hermanos en base a nuestro rendimiento en actividades entre comillas espirituales. Thomas Reiner escribió que el legalismo se origina en la adoración propia. Si la justificación de las obras es a través de su obediencia a la ley, merecen alabanza, honor y gloria. El legalismo, en otras palabras, significa la gloria que va a las personas antes que a Dios. Pero nosotros debemos solamente jactarnos de la obra de Jesús en la cruz. Y no se trata de creer y después vivir sin ningún tipo de responsabilidades. Pero es necesario entender que tanto la justificación como la santificación son por la fe en Jesucristo.
Y esa es la verdadera correcta de vivir para Dios en nuestras vidas. Viviendo cada día con fe, teniendo en cuenta que nuestro avance o progreso en nuestra vida cristiana no es un acto de nuestra capacidad, talento o determinación humana, sino que todo lo que obtengamos, todos los logros que obtengamos en nuestra vida de creyente, lo hacemos por la gracia de Dios, viviendo cada día en la fe de Jesucristo. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por nuestras propias obras, entonces ¿cómo quedaríamos? Y es precisamente el segundo punto de esta prédica. ¿Cómo debemos vivir para Dios? Hemos visto en el primer punto, en la fe de Jesucristo, en los versículos 15 al 16, y ahora vamos a ver el segundo punto de cómo debemos vivir para Dios, y esto es, no reedificando lo viejo, y lo vamos a ver en los versículos 17 al 19. Y dice así, sigo utilizando la versión Nueva Traducción Viviente, esa versión de lenguaje más sencillo, y dice así: pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo, y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Más bien soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Pablo continúa y señala que si nosotros sabemos que no seremos declarados justos, que no seremos declarados salvados por las obras de la ley, sino por nuestra fe en Jesucristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es decir, si ellos no estaban haciendo nada malo al compartir y comer con los gentiles, al alejarse de ellos, entonces quería decir que Cristo estaba promoviendo el pecado. Y él responde a su pregunta retórica: de ninguna manera. Pues al alejarse de los gentiles es como si admitiesen que estaban haciendo algo mal. Pablo y Bernabé sabían que el antiguo sistema de rituales, sacrificios y restricciones de alimentos habían sido abrogados en la cruz de Cristo. Y ahora por su sangre, y no por el cumplimiento de ese sistema ritual, podíamos acercarnos a Dios. Es decir, por el sacrificio de Jesús, ha permitido que tanto judíos como gentiles podamos acercarnos a Dios por medio simplemente de la fe en Jesús, sin la necesidad de rituales como la circuncisión que pretendían los judaizantes. Estos gentiles con los que habían compartido en Antioquía, con los que habían compartido los alimentos y compartían muchas cosas, eran considerados parte de la iglesia de Jesucristo, porque ellos habían expresado su fe en Jesús. Sin embargo, cuando llegaron los judíos judaizantes que creían que para que estos gentiles pudieran ser parte de la iglesia, del pueblo de Dios, necesitaban no solamente la fe en Cristo, sino además seguir cumpliendo con este sistema de leyes y rituales, ellos pensaban que no solamente necesitaban la fe en Jesucristo, sino además necesitaban ser circuncidados. Y esa justamente era una situación reprochable, eso justamente era lo malo de parte de los judíos. Ahora, nosotros obramos de esa manera. Con todo nuestro conocimiento de la justificación por fe, nos apartamos de esa convicción cuando somos confrontados por otros hermanos que exigen el cumplimiento de obras aparte de nuestra fe para considerarnos verdaderos creyentes. Saben, hace algún tiempo asistía a una congregación donde muchos hermanos pensaban que el amor de Dios, que el ser un verdadero cristiano, que el tener una verdadera relación con Dios, dependía no solamente de la fe en Jesucristo, sino además del cumplimiento de ciertas reglas que nos imponían. Por ejemplo, en esta iglesia consideraban que la música que no era interpretada por músicos cristianos era música del diablo. Asimismo, las películas, la mayoría de las películas igual eran consideradas mundanas y por tanto debían ser destruidas. Y nos pedían que traigamos material de películas, aún de dibujos animados, para que las destruyamos. Sin embargo, también tenía otros amigos que eran cristianos también, pero que no tenían esa convicción. Ellos pensaban que solamente la fe en Jesucristo les daba derecho a formar parte de la iglesia en Cristo. Y un día, estando en mi casa, en una reunión de confraternización, justo chocaron esos dos grupos de amigos, y justo estábamos escuchando música que no era cristiana. No, claro, no era reggaetón, ¿no? Pero estábamos escuchando así una música de fondo, y llegaron estos primeros hermanos y se escandalizaron al escuchar esta música que no era cristiana y comenzaron a descalificarlos a los otros hermanos. Y en esa situación de descalificarlos, yo lamentablemente debo reconocer que también me uní a ellos.
Yo también estaba con ellos y decía, movía mi cabeza, sentía con mi cabeza, cuando ellos decían que ellos no eran cristianos verdaderos porque no estaban escuchando música que solamente era cristiana, y además los descalificaban porque no habían destruido películas como de dibujos animados de Disney. Ellos manifestaban que sí podían ver, por decirles, la Blancanieves, pero los otros hermanos consideraban que eso era algo pecaminoso. Y así durante mucho tiempo yo pensaba que mi relación con Dios dependía no solamente de mi fe en Jesucristo, sino además del cumplimiento de este tipo de obras, de este tipo de situaciones que exigían los otros hermanos. Ahora, tampoco quiero decir con esto que por la gracia de Dios y la libertad que nos ha dado, nosotros debemos vivir de una manera libertina, deshonrando a nuestro llamado a ser santos como Dios es santo. Pero a veces olvidamos lo esencial que es nuestra vida en Cristo y pensamos que lo importante solamente es hacer cosas que moralmente, entre comillas, son edificantes para nosotros o que visiblemente nos van a hacer más piadosos que otros hermanos. Y por eso es que continúa el apóstol Pablo en el versículo 18 y dice: más bien soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Es decir, ellos traicionaban sus conciencias y convicciones y se retractaban, pues ya habían pecado por miedo al que dirán. Vendía su convicción con actos hipócritas, porque ellos, en una primera instancia, sí compartían con los gentiles que eran creyentes, que no eran judíos, pero cuando llegan los judíos judaizantes, por alguna razón, ellos se alejaban de ellos estaban viviendo en una hipocresía, y de esa manera ellos no reconocían con sus actos que la salvación solamente era por fe en Cristo. El propio Pedro, previamente a predicar el mensaje de salvación por fe en Jesucristo, en la casa del gentil Cornelio, escuchó de parte de Dios que ningún animal ya era inmundo. Pero cuando llegaron los judíos de Jerusalén, los judíos judaizantes, él se apartó de ellos. Volvieron a levantar ese viejo sistema de salvación por cumplimiento de leyes, rituales y restricciones de alimentos, y olvidaron que la justificación era solamente a través de la fe en Jesucristo. Y eso justamente era lo digno de condenar, eso justamente era lo reprochable, y no el hecho de comer tal vez un sándwich de cerdo, como comentaba Pepe hace 2 semanas atrás. Hermanos, debemos tener miedo tanto a la deformación de la gracia de Dios como excusa para el libertinaje, pero también tenemos que tener miedo al celo no conforme a Dios que nos lleva peligrosamente a inclinarnos hacia nuestra propia justicia. En la iglesia pasa lo mismo. Creo que este problema es latente tanto en la iglesia de Galacia como en la iglesia hoy en día. Conocemos bien la doctrina de la justificación, que solo por fe, no por las obras, por nuestras propias obras, pero a veces deformamos esa gracia y promovemos el libertinaje. Por ejemplo, algunos jóvenes que entienden que la salvación es solo por fe en Cristo, que entienden que somos salvos solamente por la gracia de Dios, a veces utilizan esa gracia como excusa para vivir unas vidas disipadas. Viven vidas en pecado, no demostrando vidas arrepentidas ni entregadas en servicio de Dios. Viven vidas en las cuales muchas personas que aún dicen no creer en Dios, ni siquiera practican esas cosas. Pero por otro lado, también están personas que con el conocimiento correcto de la doctrina de la justificación se comportan de manera legalista, olvidando que ellos mismos fueron rescatados sin que ellos hayan aportado nada a ese rescate. ¿Saben? Cuando llegué a la comunidad estaba feliz porque a través de los grupos de Casa Jetro, a través del grupo de varones, del ESI, pude apreciar una sana doctrina de las Escrituras. Y me deleitaba cuando tenía ese conocimiento. Y justamente una noche después de una reunión, cuando me disponía a comer con unos amigos antes de retirarnos a nuestros hogares, estábamos comiendo unos anticuchos y resulta que vimos a los jóvenes justo frente a la persona que vendía los anticuchos. Había una discoteca y veíamos a varios jóvenes que hacían fila para entrar a la discoteca y estaban fumando, estaban bebiendo alcohol. Y nos llamó la atención que un grupo de hermanas, un grupo de mujeres en realidad, con faldas azules largas, estaban reprendiendo demonios y estaban orando y ellas proclamaban y decían que estaban haciendo una especie de guerra y para que los jóvenes no entren a la discoteca. Y nosotros con los hermanos que habíamos salido del estudio bíblico nos comenzamos a burlar de estas mujeres. Claramente eran hermanas en Cristo que si bien no contaban con una sana doctrina, nosotros las despreciábamos a estas mujeres por esta situación. Nosotros decíamos y nos inflábamos en nuestro conocimiento y con total falta de humildad
pensábamos y decíamos, estas mujeres no entienden el verdadero evangelio, estas mujeres no entienden la verdadera doctrina de justificación, porque eso de la guerra espiritual y de esas cosas no iban a cambiar en nada el hecho de que esos jóvenes entren o no entren a esa discoteca. Sin embargo, en esa actitud total, con total falta de humildad que nosotros practicábamos, nosotros de alguna manera estábamos obrando de manera legalista, es decir, descalificábamos a esas mujeres simplemente por el hecho de que no tenían el conocimiento doctrinal adecuado. Nosotros nos jactábamos de tener este conocimiento doctrinal correcto, pero nosotros no teníamos el amor que tenían esas mujeres. Nosotros podíamos haberles compartido el verdadero evangelio, pero no lo hemos hecho. Y más bien nos hemos dedicado a criticar a esas mujeres. Nosotros descalificamos a esas mujeres como hermanas en Cristo. Y es preciso, hermanos, que nosotros podamos entender que en la medida en que nosotros conocemos más a Dios, en la medida en que nosotros descubrimos más de su palabra, debemos estar más conscientes de nuestra dependencia diaria a Dios en humildad. La misma gracia que nos salvó es la gracia que nos guía en nuestro proceso de santificación. Ahora, ¿por esto debemos dejar de lado de cumplir la ley de Dios, los mandamientos de Dios? Pues claro que no. Pero debemos recordar que nadie puede cumplir las demandas de un Dios 3 veces santo. En nuestra condición diaria, en nuestra condición caída, más bien la ley de Dios ha sido dada como un ayo, como una guía de parte de Dios, para que nos muestre nuestro grado de pecaminosidad. A través de su ley nosotros no podemos encontrar salvación, sino que a través de su ley nosotros podemos ver cuán pecadores somos nosotros. Y por eso podemos estar agradecidos a Dios, porque al mostrarnos con su ley nuestro grado de pecaminosidad y nuestra incapacidad de hacer algo para remediar esta situación, podemos estar agradecidos a Dios porque ha dado a su Hijo Jesucristo para que Él viva la vida que nosotros no hemos podido vivir, y estar agradecidos porque en la muerte en la cruz Jesús ha pagado por los pecados que nosotros debíamos pagar. Debemos vivir para Dios, no reedificando lo viejo. Es decir, ese pensamiento de que por mi propio esfuerzo, por mi propio rendimiento, puedo llegar a Dios. Y tal vez esa es la situación que están atravesando muchas personas hoy en día, pues viven frustrados, viven tristes al tratar de vivir unas vidas luchando contra sus pecados en sus propias fuerzas. Viven pensando que el cristianismo consiste en un conjunto de reglas difíciles de cumplir, en portarse lo mejor posible en la vida, pero con esfuerzo propio. Nosotros entendemos y debemos creer en esta situación de que nosotros debemos levantar nuestras manos como pordioseros a Dios para pedirle que Él sea el que obre en nuestras vidas. Nosotros, hermanos, no debemos vivir pensando con ese viejo pensamiento, reedificando ese viejo pensamiento de que nosotros podemos hacer algo para cambiar nuestra situación de pecaminosidad. Nosotros definitivamente debemos creer que a través del sacrificio en la cruz, a través de la vida de que ha vivido Jesucristo, que nosotros no podíamos vivir, Él ha hecho posible que nosotros podamos, por la fe en ese sacrificio, ser salvos. Si tú estás luchando en este momento con pecados recurrentes en tu vida y lo estás haciendo a través de tus propias fuerzas, déjame decirte que lo estás haciendo de una manera equivocada. Debes entregar tu vida por completo a Dios y dejar que Él sea el que obra en tu vida y pelee todas las batallas. La fe en Jesucristo es lo único que nos permite vivir una vida también en santidad. Hermanos, no reedifiquemos, no reconstruyamos ese viejo pensamiento pecaminoso. Tratas de cumplir con todos los mandamientos de Dios, eso es algo bueno, pero debes recordar que eso lo puedes hacer por la gracia de Dios. Tú te esfuerzas por vivir una vida en santidad, estás luchando con los pecados en tu vida, te estás comprometiendo en la mayoría de las actividades en la iglesia, y eso está bien, gloria a Dios por eso. Pero no olvides que tu vida en santidad, al igual que tu justificación, depende solamente de la gracia de Dios, de ese sacrificio de Jesús en la cruz. Saben, este tiempo de cuarentena por el coronavirus, escuché la historia de un hombre, de un anciano en Europa, que había contraído el COVID-19, y cuando él se recupera de la enfermedad en un hospital, en una clínica, y cuando está por salir de la clínica, viene una enfermera y le entrega la factura, le entrega la cuenta del hospital de los días que se había quedado ahí internado. Y este anciano se pone a llorar. Pero le aclara a la enfermera, le dice que no estaba llorando por el monto de dinero que iba a pagar, sino porque este anciano recuerda
que un día más Él está vivo por la gracia de Dios. ¿Saben? Es muy caro pagar una factura por estar internado varios días en una clínica, en un hospital. Pero ¿saben? Es mucho más caro el precio que ha pagado Cristo en la cruz. Era un precio que nosotros no podíamos pagar para que nosotros el día de hoy podamos vivir en libertad. Eso verdaderamente no tiene precio. Y por eso debemos vivir agradecidos a Dios. Por eso debemos vivir agradecidos a Dios, porque Él permite que cada día estemos vivos por su gracia y no por nuestras propias obras. Así que no olvidemos que somos justificados, somos declarados justos por la gracia de Dios, y por eso debemos despojarnos de toda hipocresía y legalismo en nuestros corazones, en nuestros actos, en todo nuestro día a día, y debemos reconocer que toda la obra de Dios en nuestras vidas es un reflejo constante de su gracia. ¿Cómo debemos vivir para Dios entonces? En la fe de Jesucristo y no reedificando lo viejo, no reedificando ese viejo sistema o pensamiento de que por mis obras puedo alcanzar la salvación o puedo ser mejor creyente. Esta mañana yo te animo a que puedas meditar respecto al mensaje, a la respuesta que tienes que dar al mensaje que has escuchado el día de hoy. Te animo a que podamos reflexionar respecto a la manera correcta de vivir para Dios en la fe de Jesucristo. Que podamos meditar en su sacrificio en la cruz. Te animo a que podamos vivir siempre agradecidos a Dios, recordando que siendo pecadores hemos sido de hecho declarados justos, no por nuestro propio esfuerzo, sino por el sacrificio de Jesús en la cruz. Te animo a vivir una vida en Cristo, no de manera hipócrita, no de manera legalista, no midiendo tu progreso en la santidad y la de tus hermanos en función a tus estándares de rendimiento, sino a los de Cristo en la cruz, recordando que todo lo que ahora eres y lo que vas a hacer en el día a día es por la gracia de Dios y no por tu talento o capacidad. Finalmente, te animo a ti, que estás luchando en tu vida contra el pecado y te sientes mal, porque ves que te estás esforzando tal vez por dejar el pecado, pero estás fracasando todos los días, cada vez que intentas luchar contra ese pecado y ves el fracaso cada día. Te animo a que reflexiones si esa lucha lo estás haciendo en la fe de Jesucristo o lo estás haciendo en tus propias fuerzas. Te pido que tú puedas entender, que puedas vencer, vas a poder vencer a los pecados en tu vida el momento en que tú le entregues la corona de tu vida y permitas que sea Dios, a través de la fe en Jesucristo, el que Él haga la obra. Te animo a que tú puedas pensar en esto, que puedas entregar tu vida a Dios en la fe de Jesucristo. Que entiendas que tú puedes hacer tu mayor esfuerzo por querer luchar contra tus pecados o por vivir una vida en piedad, en santidad. Pero no lo vas a poder hacer hasta que tú comiences a vivir una vida en fe, creyendo que Jesús, Él ha vivido la vida que tú no podías vivir, pero que ahora, a través de esa fe en Jesucristo, eres libre de la esclavitud del pecado y puedes vivir una vida en fe en Cristo. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que hemos compartido tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre bendito, Señor, porque tú nos has mostrado, Señor, que nos has recordado, Padre amado, que nosotros somos declarados justos ante ti, Señor, solamente por nuestra fe en Jesucristo, por la fe en Jesús, porque un día Él ha pagado en la cruz por los pecados, Señor, que nosotros merecíamos pagar. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que en nuestro diario vivir, Señor, no reedifiquemos, Señor, ese viejo pensamiento de que por nuestros propios méritos o esfuerzos nosotros podemos, Señor, ser más agradables a ti, Señor, o podemos ser cristianos salvos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.